Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Tengan la bondad, pongan atención a la lista. Doctor, antes de que comience, Carolina Revelo dice que le disculpe unos minutos, que ahorita está en una reunión con la doc de inmunología, que se va a demorar unos minutos. Ok, gracias Fernando. Doc, buenas tardes. A mí Javier Zúñiga me escribió a decir que donde vive se había ido la luz y que en unos momentos ya se conecta. Mil disculpas. Ok, muy bien. Entonces, Javier Zúñiga y Carolina. Muy bien. Carlos Andrade. Catherine Ayala. Rosenberg pone. Presente, doctor. Kelly Chicaiza. Presente, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Corredor. Presente. Paulo Delgado. Presente, Doc. Buenas tardes. Erika Fierro. Erika, hola Erika, ya te vi. Denise Grijalva. Presente, Doc. Hola, Denise. Marcos Lascano. Presente, Doc. Saraí León. Buenas tardes, Doc. Presente. Hola Saraí. Valerie León. Presente, Doc. Buenas tardes. Hola Valerie. Camila Mantilla. Presente, Doc, buenas tardes. Fernanda Mena. Presente, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. María Núñez. Alison Ñacata. Presente, Doc. Jocelyn Panchi. Presente, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Polanco. No te escuché nada, Stephanie, pero ya te vi. Sí, aquí ya llevo yo. Ahora sí. Michelle Revelo. Doctor, ella es mi compañera, la que le dice que está... Cierto, cierto. Sí, sí, muchas gracias. Perdón. Andrés Ruiz. Presente. Fernanda Tayupanda. Presente, Doc, buenas tardes. Andrés Villacres. Presente, profe. Buenas tardes. Ok, y Javier Zúñiga que se va a conectar más luego, ¿verdad? Ok. A ver, me falta Carlos Andrade, Catherine Ayala, ¿no están todavía? Ya se estaban conectando. Ajá, ya se van a conectar. Bueno, muy bien. ¿Cómo han estado? Bien. Bueno, el siguiente tema está a cargo de Denise Grijalva y Marcos Lascano. Vamos a hablar un poquito sobre hormona de crecimiento y sobre prolactina también, ¿verdad? Y algunas condiciones especiales. Ok, chicos, iniciemos, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre dos hormonas que se secretan en la hipófisis, que son la hormona del crecimiento y la prolactina. Ya pues. Ya, entonces la hipófisis es una glándula ovoide ubicada sobre la silla turca o fosa hipofisiaria. Se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis va a ser la porción glandular que más o menos en un 80% va a secretar, bueno, es la porción glandular de un 80% y va a tener una porción distal y otra tuberal, que se va a conectar con el tallo hipofisial. Ya, entonces lo que va a pasar es que el hipotálamo va a liberar hormonas a través del plexo vascular hacia la hipófisis, en la adenohipófisis, hacia la adenohipófisis, y ahí se van a secretar otras hormonas que van a ser estas inhibidoras o secretoras, y estas van a ir a su vez a
Perdimos el audio. Y se murió. Esperemos un ratito, pues parece que algo le pasó al internet de Denise. Entonces, cuando hay un exceso de hormonas switches, Denise, discúlpame. ¿Sabes? ¿Me puedes escuchar? ya sí, ya le escucho, Doc. Sí, te vamos a pedir por favor que repitas nuevamente porque se fue el audio. Me parece que tuviste algún inconveniente con el internet. Por favor. Otra vez. Doc, buenas tardes. Disculpe, yo recién ingreso a la clase y ya tomaron lista. No sé si es que me podría tomar, por favor. Daniela, Ayala, Sí, Doc, muy amable, gracias. Catherine, Daniela, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, ya estás. Ya, gracias, Doc. Ya. Denise, ¿nos puedes escuchar ahora sí? Sí, Doc, ya me cambia de internet para que no se corte. Chévere, ok. Vamos. Repitamos, por favor, el inicio, ¿ya? Ya, a ver, entonces, el hipotálamo va a liberar hormonas a través del plexo vascular que van a ir hacia la hipófisis y en la adenihipófisis a su vez se van a secretar otras hormonas que estas pueden ser inhibidoras o secretoras y estas a su vez van a ir a los órganos diana. Ya cuando hay un exceso de una hormona secretora se va a dar lo que es una inhibición por retroalimentación negativa. Entonces, aquí vamos a tener lo que son las hormonas hipofisiotrópicas, ¿ya? Que van a ser las que regulen las funciones de la hipófisis y vamos a tener una secreción, una neurosecreción que va a ser el proceso mediante el cual estas hormonas van a ser liberadas a la circulación. Ya, entonces, cámbiale por aquí. Ya, las hormonas hipofisiotrópicas son sintetizadas por los cuerpos neuronales en el hipotálamo y va a ser transmitido a través de la circulación porta, pero solo las cantidades necesarias para controlar la secreción hormonal de la adenihipófisis. Aquí vamos a tener principalmente 5 tipos de células que van a secretar estas hormonas. No va a tener un control neuronal directo. Y bueno, ya lo que les dije que va a estar regulado por las hormonas hipófisis. El título de esa diapositiva, por favor, tienen que corregir, ¿ya? Recuerden que todas las presentaciones tienen que enviarme, ¿sí? Entonces, ahí hay una falta ortográfica. Pero bueno, luego la vas a corregir, ¿ya? Dale, Denise. Ya, a ver, pásale pues. Entonces, lo que vamos a tener es una hormona liberadora, ya sea esta que inhiba o que estimule la secreción de una hormona en la adenihipófisis en particular. Entonces, la hipófisis anterior se une a receptores específicos de la superficie que van a estar acoplados a proteína G y van a activar una cascada de segundos mensajeros y esto va a ser lo que dé como resultado la estimulación e inhibición. Ya, entonces, en resumen, los cuerpos neuronales del hipotálamo son los que producen factores de liberación o inhibición que pasan a los, a los capitales hipotalámicos y aquí se van a continuar por los hipofisiarios y en hipófisis van a activar o inhibir las células de la adenihipófisis para tener la liberación hormonal. Ya, ¿qué pasa? Ya, entonces, estas son esenciales para la regulación del crecimiento, reproducción, metabolismo intermedio y la síntesis y secreción, que son hormonas de origen hipotalámico, de glándulas endocrinas periféricas y de otros tipos. Ya, pues. Ya, entonces, vamos a tener principalmente 2 tipos de células, las acidófilas y las basófilas. Y los 5 tipos de células secretoras como tales. Entonces la primera va a ser la somatotrópica,
que esta es la que nos interesa porque va a secretar la hormona de crecimiento. Esta más o menos se encuentra en un porcentaje entre el 30 y 40% y va a ser acidófila. Ya, luego tenemos las lactotrópicas o también conocidas como mamotrópicas. Estas van a ser secretoras de la prolactina y van a estar en un porcentaje más o menos del 30% y también son acidófilas. Ya, a continuación tenemos lo que son las córtico-melanotrópicas, tirotrópicas y gonadotrópicas. Ya, a ver, en este cuadrito. Entonces, la síntesis y secreción de las hormonas de la adenohipófisis depende de la liberación de sus respectivos factores. Ya, aquí se va a dar, vamos a decir, 3 niveles: hipotálamo, hipófisis y organodiano. Entonces, cada uno de estos ejes va a establecer como que una serie de circuitos que se va a dar también retroalimentación negativa cuando hay una secreción excesiva. Bien. Ya. Pasa. Ya, entonces ya tenemos la hormona del crecimiento, no, la anterior. La hormona del crecimiento, que también es conocida como GH, somatotropina, somatropina u hormona somatotropa. Ya, esta va a tener una cadena de 191 aminoácidos, más o menos 161 de ellos van a ser idénticos y como ya les mencioné antes, se van a sintetizar lo que son las células somatotrópicas. Ya, y aquí vamos a tener principalmente la acción de 3 hormonas, que es la GHRH o somatoliberina, la GH, hormona de crecimiento, y la SRIH o somatostatina. La GHRH va a ser la que le dé como que la señal para que se secrete la GH, que va a ser la hormona de crecimiento. Denise, por favor, te voy a pedir un favor. Ya ha pedido de algunos de tus compañeros que nos puedas ir explicando un poquito más suave. ¿Ya? No tenemos apuro, vamos con calma. ¿Ya? ¿Sí? Despacito, ¿ya? Gracias, Denise. Continúa. Ya, a ver, entonces, bueno. Ya eso creo que sí se entienden esas 3 Sí, hormonas. sí, sí. Yo creo que yo lo entendí clarito. Está bien. Tal vez alguien tiene alguna duda. Parece que no. Continúa, Denise. Doc, perdón, solo para confirmar, los factores hipotalámicos son los RHs y los inhibidores son los IHs, ¿no es cierto? Así es, así es. Ah, ya. Gracias, Sí. muchas gracias. Ya, pasa. Ya, entonces, algunas características que van a ser de secreción es que tiene que haber un equilibrio entre la hormona que va a ser liberadora y la que va a ser inhibidora. Entonces, como les mencioné, la liberadora va a ser la GHRH y la inhibidora va a ser la somatostatina. Ya, la secreción va a ser pulsátil, como ya conocemos. Se va a liberar mayormente en el sueño cuando estamos en etapa REM. ¿Qué ¿Ya? quiere decir eso, etapa REM, Denise? O sea que ya el cerebro tiene una actividad, o sea, está más activo y el cuerpo está como que totalmente dormido. Es en la etapa en que ya estamos como que totalmente dormidos, más Ya. profunda. ¿Qué opinas tú, Miguel? De lo que sé, la etapa REM es un periodo en que se desconecta totalmente, por así decirlo, el cuerpo, las sensaciones, y es el cerebro solamente el que está procesando las ideas. Es como el sueño más profundo que existe. Ok, muy bien. También es llamado sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Sí, es cuando estamos profundos. Ahí. Por eso la importancia del sueño para para la segregación de esta hormona, ¿sí? Era lo que discutíamos y les explicábamos anteriormente en las clases anteriores, que los niños y los pacientes adolescentes que están en etapa prepuberal tienen que adoptar un sueño por lo menos de entre 8 a 10 horas.
¿sí? Para que puedan crecer, de lo contrario van a tener inconvenientes con la secreción de esta, o con la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes se inclinen por hacer pediatría en algún momento, ¿sí? Y pues se van a encontrar con dificultades o con déficit de crecimiento en varios pacientes, y ahí van a tener el origen. Continúa, Denise. Doc, una pregunta, disculpe. Sí, Rosemary. En la imagen que estaba en Guyton, salía que también el ejercicio es para que exista una secreción alta de hormona de crecimiento. Sí, Y es un factor estimulante de secreción de hormona de crecimiento. sí, y o sea, salía como que más o menos un horario para este ejercicio intenso, que era más o menos de 10 a 2 de la tarde. ¿Eso tiene que ver la hora o no importa nada la Tiene que hora? ver la hora, tiene que ver la hora porque varios estudios en realidad se han demostrado que, por ejemplo, el realizar actividad física nocturna no permite que la secreción de hormona de crecimiento llegue a un nivel alto. Es más, en realidad muchos de nosotros posiblemente hagamos ejercicios a partir de las 6 de la tarde o en la noche. No es tan recomendable porque incluso el sueño no va a ser estable. Incluso hay pacientes que les va a dificultar llegar a la etapa REM, que es donde se producen no únicamente la hormona de crecimiento, sino algunas otras hormonas. Eso es importante también. Gracias, Doc. Continúa. Ya, entonces en este gráfico más o menos lo que podemos ver, que ya les voy a explicar en otro gráfico mejor, es que la GH va a tener como que un transporte, que entonces la GH se va a unir a la GHBP. Esta va a ser la proteína transportadora, esta va a ser soluble y va a estar circulante en el dominio extracelular del receptor GH. Esto necesitamos debido a receptores que van a estar presentes en algunos órganos. Ya, pásale. Pásale. La otra. Eso. Ya, entonces, no, la anterior. La que estaba en el esquema, así, para abajo. No. Siguiente. Otra. Ahí. Esto. Ya, entonces, vamos aquí a tener lo que son los receptores GH. Entonces, el receptor GHR va a ser una proteína transmembrana. Entonces, un segundito. Ya, a ver. Aquí vamos a tener la GH. Ya, va a ser va a tener que unirse, como les dije antes, a la GHBPS, que va a ser la que le va a transportar. Ya, y esta va a tener que estar en algún receptor, en este caso el receptor GHR, que va a ser esta partecita de acá, roja. Ya, entonces esto se necesita para ser asociada a una porción intracitoplasmática, que va a ser esta que está aquí, que es la llamada JAK. Y JAK es una porción intracitoplasmática. ¿Ya? Entonces, esta proteína JAK se necesita para que ocurra la transducción intracelular. Entonces, luego el GHR va a presentar, bueno, es una isoforma larga, como podemos ver aquí, es esto de aquí. Es una isoforma larga y dos isoformas cortas o truncadas, que son estas dos de acá. Ya. Entonces, luego esto va a tener que, como que, va a aparecer una señalización ya que se llama STAT. Entonces, esta va a ser una vía de señalización que utilizan las proteínas citoplasmáticas. Ya, luego esta señalización va a ser internalizada y traslocada a diversos
compartimientos intracelulares. Ya, entonces más o menos aquí en esta parte podemos ver cómo es que sucede eso, lo que les comentaba. Entonces tenemos la GH que va a tener una dimerización del receptor y luego se va a alargar y se va a unir, o sea, va a tener lo que les mencioné del JAK, que es, o sea, es la porción va a ser la porción intracitoplasmática. Muy bien, ahí donde ustedes ven la parte verdecita, ese es el receptor, ¿no? Es el receptor que se encuentra en la membrana, ¿verdad, Denise? Sí. Ya, entonces, para que pueda hacer su efecto intracitoplasma, tiene que unirse a una proteína que se llama JAK2. Está clarísimo. Hasta ahí está entendido, ¿verdad? Ya, ok, dale, Denise. Ya, bueno, entonces luego en la JAK2 va a haber una fosforilación y vamos a obtener, como les mencioné, esa vía de señalización de STAT. Ya, luego del STAT va a haber ya una transcripción y se va a dar la síntesis de la proteína y para dar un crecimiento, proliferación. Ya, cambia el porfa. Y entonces aquí ya podemos ver completo cómo pasó, que fue primero la GH, se unió al receptor, luego tuvo la vía de señalización y ya tuvimos finalmente lo que fue la transcripción. Perdón. Entonces, de ahí tenemos... si no entendieron lo anterior, me avisan para volverles a explicarlo. Chicos, por favor, respóndanle a su compañero. Está bien. Okay. ¿Se entendió? Ya. Entonces, primero, ¿en dónde vamos a encontrar receptores? En el hígado, siendo el principal tejido en donde se expresa, músculo estriado, riñón, pulmón, glándula mamaria, placenta, tejido adiposo, linfocitos, hueso, en el cartílago, células primordiales, células del sistema nervioso central, como es el hipotálamo, el hipocampo y el plexo coroideo. Ok, en todos esos tejidos vamos a encontrar receptores para GH. Es lo que quieres decir, ¿verdad, Denise? Sí, receptores. Ya. Ya, entonces, la función biológica en sí que tiene es promover el crecimiento de órganos y tejidos. También lo que necesita son hormonas, por ejemplo, esteroides sexuales, insulinas, hormonas tiroideas, para tener un buen funcionamiento del hígado también y una buena nutrición. Entonces, en el hígado vamos a tener la síntesis del ARN, síntesis de proteínas, gluconeogénesis y síntesis de somatomedinas. En el músculo va a disminuir la captación de glucosas, haciendo un efecto antiinsulínico. Ya, también va a incrementar la captación de aminoácidos y va a estimular la síntesis de proteína y somatomedina. En el tejido adiposo lo que va a hacer es disminuir la captación de glucosa y estimular la lipólisis y va a tener también un efecto antiinsulínico. Ya, va a elevar el fósforo plasmático y también va a disminuir el colesterol circulante. Ya, pasa. Entonces, el factor de crecimiento IGF o factor de crecimiento insulínico. Ya, entonces algunos péptidos sirven como mediadores finales para el crecimiento y el metabolismo del adulto. Entonces, los IGF-1 o somatomedinas son factores de crecimiento que son molecularmente similares a la insulina, por eso se le conoce así, y pueden tener efectos parecidos a la insulina. Entonces, aquí ¿Como vamos cuál, por ejemplo, Denise? ¿Perdón? ¿Como cuál efecto, por ejemplo, parecido al de la insulina? O sea que va a ser como que va a regular, por ejemplo, como les dije antes, lo de la glucosa y el colesterol y así. Eso, muy bien, muy bien.
Dale. Ya, entonces vamos a tener dos tipos de IGF. El IGF-1, que es el principal mediador de la acción de la GH, hormona de crecimiento, y la IGF-2, que va a ser un mediador que participe en otras acciones metabólicas, que igual son principalmente de la GH. Entonces, lo que va a pasar es que la secreción de GH va a estimular la liberación de IGF-1, esto en el hígado. Entonces, estos median las acciones anabólicas y promotoras de crecimiento de la GH. Los niveles sanguíneos de la IGF van a estar relacionados con los periodos de crecimiento, es decir, van a aumentar cuando el niño, o sea, está en la pubertad, va a aumentar en la pubertad, que ahí se da un mayor crecimiento de los huesos y así. Por lo general, la secreción de hormona de crecimiento es baja durante la infancia, ¿no? Y bueno, un poquito más altita durante la segunda infancia, pero es sumamente alta en la pubertad, es sumamente alta. Incluso, a diferencia del paciente adulto, en la pubertad es todavía aún más alta que en la etapa adulta, ¿no? ¿Sí? En la pubertad es donde más se secreta. Ahí es porque se habrán dado cuenta ustedes qué pasa con nuestros cuerpos cuando llegamos a los 13, a 16 años. Nos pegamos un estirón tremendo, ¿verdad? Por efecto de la hormona de crecimiento. Ya también decía que esta hormona se secretaba más, la GH, cuando el bebé recién nacía y cuando estaba todavía, era un embrión, o sea, en la pancita de la mamá. Denise, tenemos una pregunta en este momento. Quisiera que nos vuelvas a repetir. Me están preguntando con respecto al IGF, ¿sí? Que por qué aparece como un inhibidor de la hormona de crecimiento. ¿Es así como lo explicaste? ¿Puedes repetir eso, por favor? Eso. Repítenos, por favor. El factor de crecimiento insulínico no es un inhibidor, más bien es como que le ayuda a la GH a realizar todos los procesos. O sea, es como un intermediario para que se den, por ejemplo, el crecimiento de los huesos. Exactamente. ¿Y dónde se produce esta IGF? ¿Dónde se produce? Principalmente en el hígado. Muy bien, en el hígado. También se producen los riñones, se producen los condrocitos, ¿sí? Incluso en la hipófisis. Y bueno, y me parece que también en el sistema gastrointestinal también se produce la IGF, ¿no? ¿Sí? En el intestino grueso, exactamente. En el intestino grueso. A ver, Rosenberg. Rosenberg tiene una acotación. Cuéntanos. Profe, ¿Quién? María Emilia me escribió ahorita y me dijo que tiene problemas con el internet, pero ya se va a conectar. Tiene cero, que no se preocupe, que tiene cero. Ya, no hay problema. A ver, Rosenberg, te escuchamos. Rosenberg quiere hacer una acotación, no sé, quiere empezar una discusión, no sé, pero habla, Rosenberg. No, Doc, yo decía que, bueno, sí, también en la parte superior del libro, o sea, al inicio del capítulo decía que precisamente lo que está diciendo ahorita Denise, ¿Ya? pero más abajo, con respecto a la regulación y esto de factores que inhiben y factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento, salía esta IGF como un factor que inhibía la secreción. Y entonces, por eso le decía que quizás sea un error de impresión o un error de libro en decir que... No es un error, no es un error en realidad, porque recuerda tú que cuando hay mucha hormona de crecimiento, este factor IGF, ¿sí? Actúa en un mecanismo como de retroalimentación negativa para que se frene la producción. Doctor, perdón que le interrumpa, pero yo había leído igual que esta produce somatostatina y eso es lo que inhibe en el feedback negativo.
al inicio de la presentación tu compañera dijo, ¿cuál era la que estimulaba la producción de la hormona de crecimiento? No. La Denise. hormona liberadora. Pero La- esta es la somatomedina. Esta la somatomedina. Ya, ¿y la somatomedina? Ayuda. Y es similar a la insulina. La somatostatina es la que inhibe. Eso, así es. Ahí parece que una confusión en los términos. ¿Sí? El IGF es también denominado somatomedina. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, Doc, gracias. Ya. Ok, dale, Denise. Ya, entonces, a ver, los niveles de IGF van a reflejar el promedio diario que se da de secreción de GH y esto va a ser un marcador clave para saber si es que está en un crecimiento y en un metabolismo saludable, o sea, normal. Ya, la IGF tiene transportadores también específicos para poder llegar a las células dianas. Estos son conocidos como IGF-BPs. Ya, existen 6 tipos de proteínas transportadoras para esto, de las cuales la única que va a estar relacionada con el crecimiento va a ser la IGF-BP3. Ya, esta, como ya se les mencioné, esta va a ser secretada directamente de la IGF-1 en el hígado. Entonces, por eso es que en el hígado se da la mayor secreción de IGF. Ya, entonces, van a ser las proteasas de IGF-BP, van a ser los receptores que degradan a las proteínas transportadoras y las van a regular durante la acción de la IGF-1, sobre todo con la hormona como hormona de crecimiento para que no exista un exceso de esto. Ya. Pásale. Ya, entonces, cuando se da digamos como que una mala acción de la IGF, lo que podemos producir es una hiperglucemia o también una hipoglucemia. Ya. Pásale. Otro también. Entonces, como ya les mencioné, la GH va a tener acción sobre el crecimiento de los huesos. Entonces, por ejemplo, en la longitud del cartílago va a proliferar como que síntesis de proteoglucanos, la incorporación del sulfato, incorporación de timidina en DNA condrocito, conversión de prolina en hidroxiprol en el colágeno. Pasa. Ya, a ver, antes de terminar, entonces, la participación de la IGF para la función del crecimiento va a tener una transcripción genética para la proliferación celular y también va a actuar sobre el metabolismo y el equilibrio hidrosalino. Lo que nos va a dar esto como resultado es el crecimiento principalmente óseo. Esto va a dar la proliferación celular ósea, que va a ser la condrogenesis, y también va a aumentar la actividad metabólica, es decir, que funciona mientras no se cierren las epífisis óseas. Ya, a ver, algo de lo que me estaban mencionando antes, que era de la retroalimentación negativa, es que los altos niveles en sangre de GH y de IGF-1 van a estimular al hipotálamo a secretar la somatostatina para inhibir la secreción de la GH. Ok, espérame un ratito, justo ahí acaba de decirlo, ¿verdad? Somatostatina, esa es la inhibitoria de la hormona de crecimiento, no la somatomedina. ¿Sí? Ajá. Ya, dale, Denise. Entonces aquí se va a dar la somatostatina, va a inhibir la secreción de la GH para mantener los niveles normales de la hormona de crecimiento, es decir, que no existe un exceso, sino que esté en manera normal. En equilibrio. Perdón. Ya, entonces, algunos de los factores que van a estimular la secreción
va a hacer que exista un descenso de glucemia, un descenso de ácidos grasos libres en la sangre, que exista ayuno, deficiencias proteicas, traumatismo, el estrés, también la excitación, el ejercicio, también lo que son las testosteronas, la testosterona y los estrógenos, que hay el sueño profundo, como ya se los mencioné al principio. Ya. Y otros factores, que en cambio van a inhibir la secreción, es literalmente lo contrario al anterior, que va a ser el incremento de la glucemia, incremento de los ácidos grasos, el envejecimiento, la obesidad. Aquí en el envejecimiento es que la hormona del crecimiento a lo que nos conlleva es a envejecer. Entonces, por eso cuando ya estamos como que viejitos, se da una inhibición de esto. Ya. Bueno, yo la tengo inhibida hace rato porque estoy jovencito. Dale. Ya, aquí en la regulación de la GH es lo que ya les mencioné antes, que está regulada por una neurohormona hipotalámica que es de carácter estimulador, la GHRH, y otro de carácter inhibidor, que es la somatostatina. Entonces, el feedback negativo, el feedback normal es ejercido por la GH y el negativo es por por la somatostatina, que va a inhibir esta secreción. Ya. Ahora, según todo lo que hemos venido hablando hasta ahorita, ¿qué pasaría si hay un déficit de hormona de crecimiento en relación a la insulina? ¿Qué les parecería? Recuerden que la hormona de crecimiento actúa como factor trófico para la secreción de insulina. ¿Qué pasaría si no hay hormona de crecimiento o si hay un déficit de hormona de Diabetes. crecimiento? ¿Diabetes? ¿Quién dijo eso? Yo, vale. Valerie. Muy bien. ¿Por qué, Valerie? ¿Me puedes explicar un poquito? Porque habría hiperglucemia, porque no habría control de la glucosa, ¿Por qué no habría control de la glucosa? porque no se secreta la insulina. Muy bien, buen análisis. ¿Quién quiere decir alguna otra cosa? Podría ser también o sea, hay enfermedades que se generan cuando hay este déficit. Creo que es una que se llama el síndrome, es de las personas bajitas, se me olvida el nombre, pero tiene, Enanismo hipoficiario muchas veces. Sí, sí. ajá, Sí. Larón, no, sí, síndrome Larón. Larón, Larón. es. Así es. Mm, mm. Estos pacientes tienen, y bien que lo acotas, Fernanda, ¿verdad? Fernanda Mení. ¿Sí? Bien que acotas esa situación porque en estos pacientes con ese síndrome se ha visto mucha prevalencia o presencia de hiperglicemia a causa de una disminución en la producción de insulina. El déficit de hormona de crecimiento conlleva esto, ¿no? No siempre, no en todos los pacientes, pero es un factor determinante para eso. Continuemos. Los siguientes. Ya, entonces algunas de las patologías que se van a encontrar por el exceso o por la disminución en la cantidad o por no secretarse adecuadamente estas hormonas van a ser aquí como tenemos formaciones de adenomas secretores de GH que van a estar relacionadas con la acromegalia. Entonces, la acromegalia es un trastorno que se manifiesta principalmente en los adultos, pero también se puede dar en los niños, que es cuando se da una producción excesiva de la hormona del crecimiento. Generalmente se da por un tumor que no va a ser canceroso, como les mencioné, es solo un adenoma. Ya, y va a requerir de un tratamiento inmediato para que no existan problemas más graves. Algunos de los
o sea, de las características que se va a ver es un crecimiento en los labios, en la nariz, en la región frontal, en la lengua. Ya, pasa. Ya, el síndrome de Laron va a ser como va a haber una inhibición de la hormona GH, entonces a este también es conocido como enanismo. Pues como podemos ver en el gráfico, no se permite la recepción de la GH, entonces no se da un desarrollo correcto de los huesos y de algunos órganos. Esta generalmente es una enfermedad congénita que, o sea, que también aquí en esta también hay lo que les mencioné antes, niveles bajos de IGF. Ya, la insuficiencia panhipoficiaria es cuando la hipófisis no produce una o más hormonas, o bien la cantidad que produce es insuficiente, entonces se van a dar varios problemas, como pueden ser hipotiroidismo, dependiendo de a qué parte no o sea, no se esté enlazando el receptor, y por eso se da esta... A ver, ¿puedes repetir eso que no me quedó claro lo que dijiste? O sea, aquí no se da una producción suficiente de alguna hormona. A ver, para empezar, Denise, panhipoficiaria, ¿qué quiere decir esa palabra? A ver, panhipoficiaria significaba pandemia, en lo que estamos. Pandemia, ¿qué quiere decir? Panhipoficiaria. Que está afectando a toda la glándula. Eso. ¿Ya? Entonces, a nivel hipoficiario, ustedes ya saben las hormonas que se secretan, ¿verdad? Hipófisis anterior, hipófisis posterior. La hormona de crecimiento, ¿en qué parte de la hipófisis se secreta, Estefano? A ver, la hormona de crecimiento, ¿en qué parte de la hipófisis se secreta? En la parte de la adenopófisis. Adenopófisis o era la hipófisis, me parece que era anterior. Pero, sí. pero Stephanie, díganlo Sí, con seguridad, porque eso ya lo hemos venido hablando siempre, ¿sí? Adenopófisis o hipófisis anterior, ¿sí? Y esta hormona de crecimiento más o menos representa el 50% de las células de la hipófisis anterior. Acuérdense de eso, es una de las hormonas que más se produce en la hipófisis anterior. Cuando hablamos de panhipoficiario, hablamos de que toda la hipófisis está siendo afectada en la producción de diferentes hormonas. TSH, por ejemplo, si se disminuye una producción o hay una disminución en la producción de TSH, ¿sí? ¿Dónde se va a ver afectado? ¿A nivel de dónde? A ver, Nicole. TSH, disminución de la TSH. ¿Cuál es el órgano diana afectado? A ver, Nicole, yo confío en ti. Acuérdate. Marcos, ¿tú sabes? Creo que es la tiroides. Eso, la tiroides. ¿Sí? Si hay una afectación a nivel del ACTH, en la producción o la secreción de ACTH, ¿cuál va a ser el órgano diana afectado? Tiroides. ACTH. Adenocorticotropina. A ver. La glándulas suprarrenales. Exactamente, las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Y así sucesivamente. La GH. A ver.
perdón, ¿cuál es la hormona liberadora de hormonas gonadotropas? NRH. Eso, NRH. Si hay una afectación a nivel de esas, van a ser afectados los ovarios, testículos y así sucesivamente. Entonces, eso es cuando hay una afectación en toda la glándula. PAN hipofisiario. Continúa, Denise. Denise. Ya, perdón, se me desconectó. Denise, tienes otro cero, no te preocupes. Dale. Ya, o sea, esta PAN hipofisaria, o sea, pero es que no siempre va a afectar a todos los órganos, sino depende Claro. de qué Estamos hormona de es. acuerdo, estamos de acuerdo. Ajá. Entonces, por eso, entonces, aquí depende qué hormona esté afectada. Entonces, cuando hay una deficiencia de la hormona de crecimiento, puede causar problemas de crecimiento, que generalmente es lo que ocasiona que haya una baja estatura. Pero generalmente aquí no existen síntomas. Y cuando existen síntomas, los que hay es fatiga, debilidad muscular, cambios en la composición corporal, en la grasa corporal. También va a haber como que la persona mismo se va como que a sentir aislada, no va a querer estar con otras personas. Entonces, esos son algunos de los síntomas que se han visto en personas que tienen deficiencia de la hormona de crecimiento. Otra situación importante para que ustedes vayan conociendo es de que, por ejemplo, actualmente estamos con una prevalencia bastante alta de niños con obesidad, ¿sí? Antes, en realidad, no se veía tanto la diabetes mellitus tipo 2 en niños. Antes creíamos que en niños solo se producía la diabetes tipo 1, que es la diabetes inmunológica, ¿no? Mediada por anticuerpos. Pero, ¿qué es lo que sucede actualmente? Actualmente los niños muchas veces están obesos, gordos y no crecen. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen los niños en la actualidad? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, chica, terminaba la escuela, hacía mis deberes, ¿qué yo? Me iba a hacer el deporte, a jugar pero fútbol, todos los días, a moverme, ¿sí? No estar pegado en la televisión, no estar pegado en los juegos de video y con las papas fritas al lado, ¿verdad? Si se consumen muchos carbohidratos, obviamente van a subir de peso estos niños y va a causar una hiperglucemia sostenida. Así no se desencadene una diabetes, pero estas hiperglicemias que aparentemente son bastante bajas, digámoslo así, o no tan importantes, disminuyen la producción o la secreción de hormona de crecimiento. Acuérdense de eso. Las glucosas elevadas, las hiperglucemias, inhiben la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Por el contrario, las hipoglucemias ocasionan una alta o una baja de secreción de hormona de crecimiento. Alison. Diría que... ¿Cómo? No te escuché, ya pusiste silencio. Perdón, diría que hace lo contrario en este caso. Lo contrario, así es. Pero esto no quiere decir que tengamos a los niños sin comer, pues, ¿verdad? Para que les forme más hormona de crecimiento y crezcan y que se hagan palancosos, no. Sino que estos cuadros de hipoglicemia a repetición en realidad son los que causan esta activación de la hormona de crecimiento, pero más bien para sacarlos de la hipoglicemia. ¿Sí? Continúa, Denise, ya te hemos interrumpido mucho, pero está chévere, dale. Pero pon el micrófono. ¿Ya terminaste? Ya acabé mi horita de exposición. Ah, ya, bueno, ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la prolactina. Ya, bueno, la prolactina, o en sus siglas PRL,
Ya es una hormona producida en los lactótrofos de la hipófisis anterior como fuente predominante, siendo también elaborada en el aparato genital, especialmente en la parte de lo que es el endometrio y el miometrio, y leiomas, creo que es uterinos. Leiomas, eso es la musculatura uterina, ¿no? Sí, eso. Ya, esta hormona lactogénica ha sido siempre indispensable para lo que es la preservación de la especie, por lo que esto le permite como que a la mamá brindar todos los nutrientes al niño o al bebé después de lo que es el nacimiento. Ya, esta la prolactina como que se le identificó en el año 1970. Y ya, bueno, se le identificó también a partir de un proceso que se llama radioinmunoensayo, creo que es. Sí, y bueno, y desde ahí se la ha empezado a estudiar. De ahí también se pudo, o sea, estudiar lo que es la fisiología y la fisiopatología. Ya, bueno, esta está compuesta por 198 aminoácidos y su peso molecular es, también tiene tiene 3 puentes de disulfuro y su peso molecular es de 22 kD, ya, y su gen se encuentra en el cromosoma 6, que esto extiende gran similitud entre lo que son las moléculas de la prolactina y con la hormona del crecimiento y el lactógeno placentario. Ya, bueno, como les dije, la hormona encargada de también aumentar las glándulas mamarias de la producción de leche, tienen células lactotropas y mamotropas, y bueno, ya les dije los aminoácidos que tienen. Andrés, ¿qué crees tú? ¿Dónde puede haber gran cantidad de receptores para esta hormona prolactina, según lo que tu compañero ha comentado actualmente? ¿Cuál Andrés, profe? Tú, Villacres. Ya. Bastantes receptores podría ser en las mamas. Muy bien, en las mamas. ¿Qué otro sitio? ¿Gónadas, tal vez? Sí, cierto. La prolactina para cuando hablamos que se inhibía la LH. Ya, ok, ya te acordaste. Entonces, mama, gónadas, bueno, también hay receptores en el hígado, se presentan también en los riñones, ¿sí? Y también en las glándulas suprarrenales, en menos cantidad, pero las dos que dijiste al inicio, mamas y gónadas, es donde hay más receptores para esta hormona. Acuérdense de eso, ¿sí? Continúa, Marcos. Ya bueno, aquí tienen lo que ya les dije. Aquí dice que tiene 199 aminoácidos, pero bueno, son 199, 198 y aquí el peso dice 23. Ya bueno, como pueden ver, se produce en la adenopófisis, que está en el hipotálamo. Tiene su origen en el cerebro, el sistema inmune, la glándula mamaria, el vaso, el miometro, decidua, la médula ósea, ya. Y ahora ya les voy a hablar lo que dice abajo. Ya, bueno, esta es secretada por la adenopófisis, sí, y su concentración en la sangre aumenta, sí, experimenta un aumento cuando experimenta un aumento desde que se está en la 5ª semana del embarazo. Y esta aumenta hasta lo que es el nacimiento. Y esta alcanza una concentración de 10 a 20 veces de lo que es mayor su concentración. A ver, no es que aumenta hasta lo del nacimiento, a ver.
La concentración en la sangre de mujeres embarazadas, sí es cierto, se eleva desde la quinta, sexta semana del embarazo, pero es para preparar a los asinos mamarios para la producción de leche. Luego se mantiene como estable, ¿no? Estable y al nacer, bueno, incluso inhibida puede permanecer durante las siguientes semanas. Pero ya cuando bajan los estrógenos, que eso se produce al momento del nacimiento, la prolactina aumenta sustancialmente. Los estrógenos como que la aguantan. Recuerden ustedes que los estrógenos son las hormonas del embarazo, la progesterona y estrógeno, ¿sí? Estos están bien aumentados durante todo el embarazo, incluso al final. Una vez que sale la placenta y que sale el producto, los estrógenos caen, ¡fuah! Caen sustancialmente, ¿sí? Y la prolactina empieza a aumentar. ¿Con qué motivo? Carolina. No lo he entendido. Ok, vamos ¿Podría nuevamente. repetir? Claro que sí, Carolina, verás. Mira, habíamos dicho que tu compañero estaba diciendo que la concentración en la sangre de esta hormona prolactina aumenta o se empieza a ver desde la quinta, sexta semana del embarazo más o menos, ¿sí? Pero esta hormona permanece como inhibida por los estrógenos. Los estrógenos están bien altos durante todo el embarazo, ¿verdad? Al momento del parto, estos estrógenos caen. Al momento del parto, entonces ahí sobresale la prolactina. Deja de ser inhibida por los estrógenos. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Justo en el momento del parto la prolactina surge en una cantidad importantísima. Fácil. ¿Con qué motivo, Caro? ¿Qué pasa después del parto? ¿Qué tiene que ¿Cuál es darle? la producción de leche amamantar al materna niño. durante el embarazo? Exacto, por eso, o sea, necesita amamantar al niño, entonces por eso esta hormona tiene que estar en picos, ¿sí? Bastante elevados, para que se produzca la producción de leche. Ese es el principal motivo por el cual aumenta la secreción al final del embarazo, es decir, en el parto, ¿ya? Dale, Marcos. Disculpe, Doc, ya logré conectarme, por si acaso. Javier, buenas noches, ya te puse una lista. Ya estás igualito que Valeria, entra siempre atrasada. Dale. Ya, bueno, sí, como dijo el doc, incluso cuando el bebé empieza a succionar, incluso empieza a generar aún más hormona, porque el hecho de la succión se produce leche, ¿no? Ya. Bueno, los receptores que se han encontrado están en las mamas, en los ovarios, en la hipófisis, el útero, el hígado, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en testículos, en próstata, en testículos, en próstata, y creo que es en la glándula pineal y otros más. Hay bastantes receptores. Se me fueron algunos dos que no me acuerdo. Pero sí, bueno, aquí está en cambio el mecanismo de la prolactina. Aquí cómo actúa el mecanismo. Aquí aquí está la síntesis de caseína y la lactosa. Ahí está cómo es la transcripción, el crecimiento y la proliferación. Ahí está el receptor, el verdecito, que el doc también ya explicó antes, pero aquí con la prolactina. Y ahí está el JAK2 y el STAT y los otros. Bueno, Es la misma acción de la hormona de crecimiento, ¿verdad? Ajá. Más o menos lo mismo, ya. Bien. Es súper parecido, pero cambia la hormona. Ok. Ya. Ahora les voy a hablar sobre qué es lo que pasa, cómo es la secreción de la prolactina. Ya, bueno. Primero, durante lo que es el desarrollo puberal, la prolactina junto con la insulina sí, se encargan del desarrollo de los ductos. Luego, junto a los mineralocorticoides, desarrollan lo que son las
ramificaciones, perdón, militar tos. Ya durante las maduraciones fetales se han encargado de generar lo que es los esbozos de las estructuras totales, ya. Ya después, como es en cada ciclo determina el desarrollo alveolar, y durante lo que es el embarazo, la prolactina junto con los estrógenos, la progesterona, los glucocorticoides y probablemente la GH, o sea, estos van a causar el desarrollo de los lóbulos alveolares. Ya bueno, en los cuales estos vendrá a producirse lo que es la leche. Ya, es decir, estos van a determinar lo que es el desarrollo del crecimiento mamario y la producción de lo que es la leche. Bueno, y justo lo que dijo el doc, que aquí los niveles de progesterona durante el embarazo van a inhibir dicha producción. Ya, bueno, como les dije también, el reflejo de succión es una parte importante para la secreción de lo que es la prolactina. También es lo que es el responsable de lo que es de la formación y el mantenimiento del cuerpo lúteo, cuando está durante la gestación. Aquí también se disminuye lo que es la libido. Esto favorece la conducta materna. Incluso esto se puede ver en los animales, ¿no? Y esto ayuda también a lo que es el sistema inmune. Porque después incluso, eso lo del sistema inmune no entendí muy bien, pero es porque después cuando ya se empieza a secretar la prolactina, la mamá tiene que transmitirle al bebé y al menos la primera vez que lacta, ahí se viene a pasar lo que es el calostro y ahí contiene muchas inmunoglobulinas. ¿Qué fue lo que no entendiste, Marco? Ya lo estás diciendo, está muy bien. Bueno. Entonces, eso, ya. Y eso va a pasar, por eso ayuda al sistema inmune. Okay. Ya, bueno, aquí les tengo otras funciones en este cuadrito, ya que, por ejemplo, lo que les dije, disminuye lo que es la libido, favorece a la conducta materna, la prolactina, lo que forma lo que es la acción gonadotrófica. Tenemos las otras acciones, que es la homeostasis, eso no entendí muy bien, lo que está en la parte de abajo. Y aquí, ¿qué más les puedo explicar en el cuadro? También favorece lo que es las glándulas mamarias, que empiezan a aumentar en su tamaño. Lo que les dije, que van aumentando el tamaño. Disminuye lo que es la progesterona, después lo que empieza. Aumenta los esteroidogénesis. Y sí, eso es lo que les puedo explicar más o menos aquí. Ya, bueno, ahora les voy a hablar lo que es de la regulación de la secreción de la prolactina. Ya, bueno, esta sujeta a un factor inhibitorio tónico, y aquí los estrógenos incrementan la secreción de prolactina durante el embarazo, debido a lo que va a aumentar el número y tamaño de las células lactotropas. Sí. La prolactina actúa sobre la hipófisis, inhibiendo su propia secreción, y así sobre el hipotálamo, estimulando la liberación de DHEA. Ya, bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre qué son las expresiones de las alteraciones de la fisiología de la prolactina. Y lo que me voy a basar más es en lo que es los estados hiperprolactinémicos. Ya, bueno, la hipersecreción de la prolactina, que es producida por lo que es la alteración del sistema de regulación, determina un incremento de su concentración en el sistema sanguíneo por arriba de los niveles normales. Bueno, aquí esto les puse los valores normales, escribí un poco más para que puedan ver cuáles son los valores normales de la prolactina, que son 3
NG-doc, ¿qué es? Eso no está bien. ¿Qué unidades de NG-doc? Ajá, eso no A ver, vamos por, son nanogramos, ¿sí? Nanogramos, son mínimas las concentraciones, ¿sí? Son muy poquitas, ¿sí? Perdón. Ya, bueno, 3 nanogramos sobre milímetros, 16 nanogramos sobre milímetros en la mujer y de 2 nanogramos milímetros a 13 nanogramos milímetros en el varón. Ya, bueno, las alteraciones de las más conocidas se deben a su hipersecreción, esto provocada por tumores hipersecretores adenohipoficiarios. Alguna vez escuché de que sí hay como que una patología en que los hombres secretan leche. Y eso ya les voy a explicar. Aquí sí puse. Ya, bueno, la prevalencia de la hiperprolactinemia, esta viene a ser lo que es la alteración más frecuente. Va del 13 al 23% en mujeres que presentan amenorrea y va del 30 al 90% de mujeres hiperprolactinémicas que tienen galactorrea. Ya bueno, en al menos del 30% de la hiperprolactinemias existen evidencias radiológicas de que existe un tumor hipofisiario. Ya, y bueno, y la hiperprolactinemia es más rara en el varón, que es un 8% de los hombres con disfunción eréctil. Hay una pregunta del fórum, ¿sí? De un compañero que dice lo siguiente, que como los hombres no tienen necesidad de producir leche, no hay producción de prolactina. A ver, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso, Marcos? Eso es ya ¿cómo se llama eso? Es como un desorden. Es un desorden que se causa, que claro, no es normal, no es necesario que produzcan, pero esto también se puede dar un desorden en los hombres. Es como una enfermedad de que pueda haber disminución de lo que es la testosterona y aumento tal vez de la progesterona. Y por eso también incluso como tienen alto eso puede que empiecen a lo que es producir leche. Eso no estoy muy seguro, Doc. No sé por qué. Es que la prolactina también es necesaria para el metabolismo en el hombre, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, yo no sé si te puedes ir para atrás y vemos las concentraciones. Mira, justo ahí las concentraciones normales de prolactina en la mujer, de 3 a 16 nanogramos por ml, ¿sí? En la mujer y en el hombre de 2 a 13 nanogramos. Son mucho menores, ¿no? Son muchos menores, pero igual tenemos concentraciones de prolactina nosotros los varones, ¿sí? ¿Y cuando los hombres producen leche, Doc? Es que ahí, eso ya es patológico, sí. No es normal, posiblemente haya un prolactinoma, exactamente. Dime. Decía que era, era patológico y que podría haber un adenoma y que lo que producía es que los niveles altos de prolactina producía la reducción de deseo sexual e infertilidad. Okay, muy bien, pero los efectos de prolactina en el hombre, ¿cuáles serían? Estás súper bien, Carolina, pero normalmente los efectos de la prolactina en el hombre. A ver, ¿quién me puede ayudar? Crecimiento mamario. Claro, porque también crecen, ¿verdad? También crecen. Ahora, una hiperprolactinemia en hombres puede causar una ginecomastia incluso, ¿no? Es decir, un crecimiento excesivo de las mamas, incluso producción de leche, tal y como lo decía Carolina. Pero eso ya es patológico, eso no es normal. Pero estas patologías se dan porque como dijo mi compañero, suprimen la secreción de testosterona en las células de Leydig, ¿no es cierto? Así es, así es. Y ya, bueno, aquí les
puse unos cuadritos lo que es en las mujeres, el efecto de la hiperprolactinemia sobre lo que es la función gonadal. Esto en las mujeres. Aquí la prolactina modula los efectos de las gonadotropinas y aquí estimulan los receptores